principalmente. Entonces, Poemas en prosa, como hemos señalado, es sin duda un conjunto de poemas muy importantes. Ya habían sido publicados en la edición de 1939, pero ahora están reunidos, diríamos así, están reunidos en una suerte de poemario nuevo que recién se habría dado a conocer en 1968, ¿no? Entonces, como nuestro interés está centrado por ahora para ver de qué manera ha trabajado Gonzalo y Vigil con este poemario un poco discutido, no por su calidad, sino por las características de la edición, hay un conjunto como de 14 textos que iremos comentando, sobre todo en sus aspectos filológicos, es decir, en lo que tiene que ver con los detalles de la escritura misma de los textos, ¿no? En qué medida cada uno de estos textos refleja lo más fielmente posible la escritura que Vallejo hizo en su momento, que luego dejó ya para una futura publicación, o si se han presentado problemas con alguno de estos textos. No sé si tienen a la mano los textos, me pueden preguntar, o yo puedo preguntar, pedir el apoyo de ustedes, pero tengo acá a la vista la edición de Gonzalo y Vigil, la edición de Poesía Completa de 2012, y con ello voy a trabajar, ¿no? Entonces, en lo que corresponde a poemas en prosa, vamos a ir viendo uno por uno los poemas que son parte de poemas en prosa. Y si tienen a la mano los textos, si tienen a la mano una edición crítica de este poemario, les agradeceré pues participar con sus aportes o comentarios o preguntas si gustan. Bien, entonces en este libro, Poemas en prosa, el primer texto que aparece se llama La violencia de las horas, la violencia de las horas. Y como es característico en las ediciones críticas, después del título figura un número, en este caso es el número 171, y ese 171 luego es una nota a pie de página, ¿no? Es decir, después de leer el título, por precaución, me voy al pie de página y leo lo que pone el crítico, no lo que dice el autor. Estamos hablando de una edición crítica. Entonces, en una edición crítica, el crítico, el editor, tiene la obligación de agregar todo aquello que considere importante para una mejor comprensión del texto, porque estamos hablando de una poesía compleja, de una poesía en la que hay que conocer todos los detalles. Bien, entonces leo el texto, que es muy interesante, la temática es muy interesante, y luego les pediré alguna opinión también acerca de algún aspecto del tema, del contenido, la estructura. Pero antes quiero leer precisamente la cita a pie de página que hace el crítico respecto de este famoso poema llamado La violencia de las horas. Qué título tan extraordinario, alusivo a la temporalidad. Efectivamente, las horas son violentas porque nos están arrastrando a la muerte, ¿no? Como decía alguien, todas las horas hieren, la última mata. Entonces Vallejo está trabajando aquí el tema de la temporalidad, vamos a ver, y su relación con la muerte. Entonces acá, al referirse al título, dice Vallejo, 171, la repetición anafórica de murió 10 veces da al poema un tono de letanía. Efectivamente acá Vallejo usa la anáfora, la repetición, como vamos a ver al leer el texto. Acá Vallejo repite una palabra al comienzo de cada unidad, porque es efectivamente un texto en prosa, pero casi es de
de párrafos simples, es decir, son párrafos breves, ¿no? Eso es lo que puedo comprobar, a semejanza de Julio Ramón Ribeiro, en sus prosas apátridas. Entonces leo qué cosa dice. Bueno, después de decir que la repetición anafórica de murió, entre comillas, 10 veces da al poema un tono de letanía, agrega este dato que también es importante para la intertextualidad, ¿no? Dice, en el título puede haber un eco del poema de Valdelomar, comillas, la danza de las horas, ¿ve? Relación intertextual. Inmediatamente lo relaciona con Valdelomar, que juega con el tradicional la danza de la muerte, cerramos las comillas. De alguna manera el poema de Vallejo hace un balance de sus muertos en Santiago de Chuco, como una danza fúnebre que concluye con la muerte de su propia eternidad. En tanto se fracturó en él, ya lo vimos en LHN, que es decir, los cerdos negros, la fe en la vida eterna, ¿no? Es decir que, como dice el crítico, hace un balance, el yo poético, de sus muertos en Santiago de Chuco, como una danza fúnebre que concluye con la muerte de su propia eternidad, en tanto se fracturó en él la fe en la vida eterna. Entonces, a partir de esa suerte de desconfianza o de no creer en la vida eterna, Vallejo escribe estos versos que yo voy a leer y que luego voy a pedir un comentario, porque además creo que la temática no puede ser más actual ni más desgarradora que en estos momentos actuales, donde prima esto que Vallejo dice. Entonces leo el texto, la violencia de las horas, y cada uno, repito, está en un párrafo, nada más, ¿no? Son un conjunto de párrafos. Dice, todos han muerto, así comienza, todos han muerto. Murió doña Antonia, la ronca, que hacía pan barato en el Burgo. Murió el cura Santiago, a quien placía le saludasen los jóvenes y las mozas, respondiéndoles a todos indistintamente, comillas, buenos días José, buenos días María, cierra las comillas. Murió aquella joven rubia, Carlota, dejando un hijito de meses, que luego también murió a los 8 días de la madre. Murió mi tía Albina, que solía cantar tiempos y modos de heredad, en tanto cosía en los corredores para Isidora, la criada de oficio, la honrosísima mujer. Murió un viejo tuerto, su nombre no recuerdo, pero dormía al sol de la mañana, sentado ante la puerta del ojalatero de la esquina. Murió Rayo, el perro de mi altura, herido de un balazo de no se sabe quién. Murió Lucas, mi cuñado en la paz de las cinturas, de quien me acuerdo cuando llueve y no hay nadie en mi experiencia. Murió en mi revólver mi madre, en mi puño mi hermana, y mi hermano en mi víscera sangrienta, los tres ligados por un género triste de tristeza en el mes de agosto de años sucesivos. Murió el músico Méndez, alto y muy borracho, que solfeaba en su clarinete tocatas melancólicas, a cuyo articulado se dormían las gallinas de mi barrio mucho antes de que él se fuese. Murió mi eternidad y estoy velándola. Bien, sobre este primer poema, quizá algunos comentarios que tengan a bien hacer. Escucho alguna opinión, algún aporte, alguna pregunta, alguna observación acerca del primer poema de Poemas en Prosa, que es La violencia de las horas, ¿no? Donde hemos visto que está formado por un conjunto de párrafos, ¿no? Breves, todos ellos con una sola oración prácticamente, claro, hay signo de puntuación dentro, pero, y se repite esta constante anafórica, murió, 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 desde prácticamente el inicio, ¿no? Comienza diciendo Vallejo, todos han muerto,
y luego pasa a enumerar quiénes han muerto, pero en todos los casos repite el verbo morir en pasado, ¿no? Absolutamente para todos estos seres que habrían muerto, y paradójicamente al final dice, murió mi eternidad y estoy velando. ¿Algún comentario sobre este poema? ¿Algún comentario sobre este primer texto, La violencia de las horas, que acabo de leerlo? ¿Sí? ¿Quién habla? Tupayachi, señor Tupayachi, a ver, lo escuchamos con respecto a este texto, La violencia de las horas. ¿Qué observación tiene usted que hacer? Me parece que según la lectura... Hable un poquito más alto, por favor, un poco más alto para escucharlo mejor. Que hable fuerte. Según la lectura que usted ha dado, puedo notar que en el primer verso dice todos han muerto. Entonces, a lo largo de los demás versos puedo notar que esa afirmación, ese pronombre todos, ¿no? Hace referencia a todos los personajes que se van a mencionar en los versos. Me parece que menciona personajes simples, por decirlo de alguna forma, ¿no? Simples y personajes más complejos, ¿no? Ajá. Desde la persona más común va a estar, digamos, sometida a la muerte, tanto como un personaje, digamos, que le pueda pertenecer a un estrato social más alto. Claro. Entonces, queramos o no podemos escapar de la muerte y de la finitud que esta conlleva al hombre, ¿no? Sí, muy interesante su observación. Como usted bien señala, no está de más que recordemos eso, que nadie puede escapar de la muerte, y usted ha señalado que los personajes mencionados son diversos, algunos simplemente tienen un nombre, ¿no? O los liga alguna ligación familiar al yo poético, e incluso, fíjese usted, se dice, murió Rayo, lo pone en mayúscula, coma, el perro de mi altura, coma, herido de un balazo de no se sabe quién. Por ejemplo, este fragmento, esta frase, pareciera tomada del mundo de hoy, en que la gente muere a punta de balazos en cualquier circunstancia, la gente, los animales, qué sé yo. Es decir, Vallejo anuncia aquí eso que hoy estamos viviendo con mucha más tristeza, diría yo, que en la propia época de Vallejo, cuando él dice, murió Rayo, el perro de mi altura, herido de un balazo de no se sabe quién. Ahora, efectivamente, en la ciudad de Lima hay muchos que disparan y no sabemos quién es, porque se esconde con una máscara o se escapa, etc. Y de ese modo, pues esa muerte queda, diríamos, queda realizada, pero no hay la sanción, no hay la captura del personaje que ha cometido este hecho, aunque claro, por otra parte, como también usted ha señalado, la muerte es algo que no podemos evitar. Bien, y luego en un párrafo que es quizá uno de los más, que está más ligado a él en tanto poeta, ¿no? Vea cómo se reitera la presencia de las armas en este contexto, cuando él dice, murió en mi revólver mi madre, en mi puño mi hermana, y mi hermano en mi víscera sangrienta, los tres ligados por un género triste de tristeza en el mes de agosto de años sucesivos. ¿Cómo se puede interpretar esta parte del poema La violencia de las horas, donde él habla de la muerte de su madre, de la muerte de su hermana, de la muerte de su hermano, ¿no? Pero en cada caso, cada muerte está ligada con algo. La muerte de la madre está ligada a mi revólver, dice el poeta. En mi puño mi hermana, y mi hermano en mi víscera sangrienta. Los tres
ligados por un género triste de tristeza. Mire esa reiteración en el mes de agosto de años sucesivos. ¿Qué relación tiene esto, por ejemplo, en el análisis? Uno puede hacer relaciones, podría hacer, quiero decir, observaciones vinculadas con la forma, con el carácter oral o escrito del poema, con el ritmo, si está en prosa, si está en verso, si es un soneto o no, etc. Pero también, como hemos visto, se puede hacer una relación con lo intertextual, es decir, en qué medida este tema de la muerte está en este poema y está en otros poemas de Vallejo, de otros libros, o también está, como también se ha señalado acá, en los poemas de otro autor, de otra época, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, creo que también es importante en el análisis tomar en cuenta los aspectos extrapoéticos, es decir, por ejemplo, los aspectos biográficos. Creo que esta es una clave que no podemos evitar o olvidar al analizar especialmente este párrafo donde él habla de la muerte de 3 familiares muy cercanos que son su madre, su hermana y su hermano. ¿Qué comentario habría sobre esta parte, esta estancia del poema o del poema en prosa, La violencia de las horas? ¿Algún comentario, por favor? Estamos haciendo una lectura crítica del poemario Poemas en prosa. Estamos detenidos en el primer poema, La violencia de las horas, y como ya ha dicho los participantes, creo que el señor Tupayachi, acá pues está hablando de algo que nos es muy familiar, de algo que nos es muy íntimo, que es la inevitabilidad, lo inevitable de la muerte, ¿no? Incluso quisiera, dentro de ese comentario, ¿cómo interpretar este último párrafo, brevísimo, que es casi como un verso, y sin embargo tan complejo, y que cierra esta reiterada constatación de la muerte de una serie de personas o familiares que están vinculados con quien escribe el texto? El último verso dice: murió mi eternidad y estoy velándola. ¿Cómo interpretar este enigmático poema de Vallejo? ¿Qué dicen ustedes? A ver, señor Puchoc, ¿algún comentario? Sí, alguien más que está en la clase. Vamos a pasar en lista, porque pareciera ser que hoy día no han venido los alumnos, o están ausentes, están mudos, no sé si de miedo o de qué, pero vamos a pasar la lista. Bustíos. ¿Y por qué no interviene usted hasta el momento, Bustíos? Tiene que intervenir, porque si no la asistencia no va a contar. Bien, luego Córdoba. Córdoba no está. No se olviden que el jueves tienen que entregar sus trabajos y vamos a continuar trabajando hoy día, por cierto. Luego, De la Cruz. De la Cruz. No está, estoy llamando 2 veces, no contesta. Galarreta. Galarreta. Poco está por ahora, por lo menos. Ijar. Ijar. Tampoco está. Guamán. Guamán. Tampoco está. Minaya. Minaya. Ortega. Puchoc se ha intervenido, no hemos prestado asistencia. Señor Retamoso, me parece que sí está. Sí, ya. Muy bien, entonces, señor Retamoso, usted ha estado siguiendo lo que hemos estado hablando, entonces nos hemos detenido por el momento, aunque
con su intervención, creo que podríamos pasar al segundo poema. Este poema, La violencia de las horas, que habla de la muerte de una serie de personajes, termina con esta, o lo que nos ha llamado la atención sobre todo, es cuando él habla de la muerte de sus seres más cercanos, más queridos, como son su madre, su hermana, su hermano, y cierra el poema diciendo: murió mi eternidad y estoy velándola. ¿Cómo interpreta este poema en prosa, señor Retamoso? ¿Qué lectura hace usted, que es un lector de Vallejo y de muchos otros escritores? ¿Cómo interpretar a la luz de la biografía o de la intertextualidad o de la forma misma que adopta este poema, que está en poemas en prosa? ¿Cuál es su comentario? Buenas, profesor, buenas, sí. Después de haber leído el texto, lo estoy repasando ahorita justo y encuentro muchas, digamos, se puede decir la palabra, muchas, digamos, vamos a decir palabras importantes, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? Lo que dice el último, murió mi eternidad. Ajá. Una crisis de la fe en la vida. Está pasando por una etapa crítica, yo lo pongo como una crisis de fe. Una crisis de fe es el comentario que yo tengo para esto, porque primero piensa en darle un sentido a la vida. Ve a la mujer rubia, menciona el pan, menciona elementos de la vida para darle un sentido, pero ve que la muerte es más fuerte que la vida. Hay una especie, digamos, de seguimiento, elementos más que nada de muerte y de violencia que de la vida. Así por es. ejemplo, ¿no? la mujer rubia, el pan, la música, pone por ejemplo el elemento de la palabra, porque a él le gusta que le saluden, le gusta el saludo, le encanta el saludo, canta la fe, el cura menciona elementos de fe, de religión. O sea, para un lado pone elementos de la vida y para otro lado elementos de la muerte. Así es. Yo lo veo así. Así Los es. elementos de la muerte son más decisivos, son más, digamos, más impactantes, ¿no? Más reiterativos la palabra, reiterativos, que lo de la muerte. Entonces cae en una crisis de fe. Ese es el comentario, crisis de fe. Así es. Sí, interesante lo que sea el señor Retamoso, y creo interpretar, por ejemplo, que cuando él dice murió mi eternidad y estoy velándola, esa crisis de la fe, como usted ha señalado, se hace todavía más aguda cuando él constata, ¿no? Tomando en cuenta los antecedentes, constata que él quizá que creía que no iba a morir, de pronto se da cuenta que él no es inmortal, se da cuenta de su condición mortal. Por eso dice, murió mi eternidad y estoy velándola. Es decir, ha constatado que efectivamente él está también encaminado. Y como en otro poema lo dijo, y aquí podemos hacer una conexión textual, con el poema Piedra Negra sobre una piedra blanca, donde retoma el tema de la muerte. Y en este caso, dice, me moriré en París. Vuelve a tomar el tema de la muerte, que es tan significativo para Vallejo. Y sería interesante verdaderamente hacer una intertextualidad entre la violencia y las horas y Piedra Negra sobre una piedra blanca. Pero vamos a continuar con poemas en prosa. Y quiero decirles... Sí, ¿quería agregar algo? Sí, profesor, soy Tupayachi. Y quisiera agregar algo acerca A ver, lo escuchamos. Me llamaba la atención. Al principio del poema dice todos han muerto. Sí, ¿no? sí. Todos han muerto, dice. Poema, es verdad. En la parte final del poema dice, murió en mi revólver mi madre, en mi puño mi hermana, y mi hermano en mi víscera. Hay que resaltar el tema del revólver, el puño y de la víscera con el último verso, que dice murió mi eternidad. ¿Por qué? Porque según lo que yo estoy entendiendo, o al menos creo que desde el punto de vista de la psicología se ve así, ¿no? Cuando uno adolece de la pérdida de alguien es porque es muy cercano a ti. Sin embargo, cuando no es cercano a ti, cuando es un sujeto, digamos, común, que no es adherente a tu familia, uno lo normaliza y no te duele.
Ya. Sin embargo, uno siente el dolor cuando es, por ejemplo, como menciona en el verso, tu madre, tu hermano, tu hermana. Entonces, uno reacciona y vuelve a la realidad, ¿no? Y se da cuenta de la condición humana que tiene cuando ves a alguien próximo morir. Entonces, cuando él suscita a su madre muerta, se da cuenta de la condición en la cual se encuentra y que todos, evidentemente, vamos a llegar a ese momento, ¿no? Claro. Y es por eso que, así como inicia el poema, en Todos han muerto, finaliza el poema en una contraparte del primer verso, con murió mi eternidad, es decir, con que él ahora es consciente de que va a morir, ¿no? Y claro, esa creencia la ha dejado de lado y la ha sepultado, es como el funeral de esa creencia. Sí, interesantes sus observaciones, porque efectivamente a todos los relaciono con la muerte, es una constatación de todos los que mueren, pero como bien señala, cuando se refiere a la muerte de seres tan queridos, tan cercanos, entonces lo ve de una manera más dramática y por eso menciona el revólver, el puño y la víscera sangrienta. Esa es una muy buena observación. Y en cuanto al último verso, efectivamente, creo que es el constatar este último fragmento podría llevar a que cambie el título no el título, sino el primer párrafo brevísimo de este poema que dice todos han muerto, es decir, tendría que decir todos hemos muerto, ¿no? Pero bien, en este texto en todo caso Vallejo toma distancia como un ser que está vivo y que ha constatado la muerte de muchas otras personas, entre ellas la de seres muy queridos. Y luego de esta constatación, ciertamente, él también sabe que va a morir. Como usted bien ha señalado, toma conciencia de la muerte, ¿no? Esa observación me parece que es muy pertinente. Bien, lo que quería destacar también, para que ustedes puedan intervenir, todos los que están presentes, es que a Vallejo, como poeta, le gusta, diríamos, referirse a situaciones determinadas de la vida, ¿no? Le gusta referirse